Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. Me da mucho gusto saludarles esta tarde. Quiero invitarles a que tomen su lugar. Bien. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Cantábamos hace unos momentos en las alabanzas que nuestro Señor Jesús nos ha mirado con misericordia, que ha caminado con nosotros, no solamente esta semana, sino a lo largo de nuestra vida. Y yo no dudo que el día de hoy el Señor tiene preparado un mensaje especial para nosotros. Y quiero confesarles que el tema de hoy es un tema desafiante por muchos sentidos. El primero de ellos es porque creo yo que si lo vemos de una manera crítica, tenemos la oportunidad de no abrazar únicamente una reflexión de sábado por la tarde, sino que podemos quizá ver un poco más allá y llevárnoslos como tarea para reflexionarlo de distintas maneras. Y así también en el caminar que tengamos en el desarrollo de nuestra vida, poder ver cómo poner en práctica, hermanos, esta reflexión. Pero también es atractivo este tema porque va a servir igual para presentar lo que estaremos hablando a lo largo de estos 4 sábados, de estos 4 o 5 sábados que vienen. Uno de los objetivos, hermanos, de esta temática que inicia el día de hoy es que nos demos cuenta quizá de características que son de nuestro Señor Jesús, pero que quizá no tenemos la costumbre de estudiarlas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver a nuestro Señor Jesús de una manera, de una forma, desde una perspectiva. Pero cuando nos damos cuenta de que el Señor es más que eso, entonces es más que posible que nuestra vida comience a cambiar. Y por eso es que yo la verdad es que estoy muy contento esta mañana, hermanos, esta tarde. Y el tema, hermanos, de este mes, lo que como se va a llamar nuestra temática es nuestra fe según Jesucristo. Y ya de entrada, hermanos, el nombre de esta temática nos constituye. ¿Por qué? Porque yo le quiero preguntar a usted, cuando usted se presenta delante de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, ¿qué dice usted que es cuando le preguntan en qué religión está? ¿Qué responde usted? Soy cristiano. Y cuando le preguntan, oye, ¿y qué haces? ¿A quién cita? ¿Qué es lo primero que usted menciona para diferenciarse de los demás? ¿Características de Jesús? ¿O qué cita usted? ¿Cualidades? ¿Características que quizá para algunas personas que no hablan nuestro idioma podrían pasar como prohibiciones? Y después tenemos que explicar que no, que lo hacemos porque estamos viéndolo desde una perspectiva distinta y que lo hacemos por amor. Pero ¿qué es lo que usted cita cuando dice, yo soy cristiano? Lo primero que viene a su lengua es hablar de Jesús. Y si sí habla de Jesús, ¿de qué Jesús habla? ¿Del Jesús que murió? ¿Del Jesús que reina? ¿Del Jesús que prometió venir en gloria y majestad? ¿O del Jesús que habitó la tierra durante 33 años para enseñarnos el camino? ¿De qué es más sencillo hablar? Y esta temática, hermanos, tiene el objetivo de revelar quizá o de poner la espina en nuestro corazón de lo que Pablo llama un misterio. Pablo dice, descubrir a Jesucristo es un misterio que viene con su aceptación. Pablo no dice que se nos revela ese misterio, sino dice que con su aceptación vamos descubriendo el misterio de Jesucristo. Y así es, hermanos, como llegamos a la cita bíblica que le va a dar norma
a este mes y les quisiera pedir que me acompañaran ubicándose ahí en el libro de Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Y estoy dando esta introducción, hermanos, porque si entrara de lleno al tema, creo que no se podría apreciar si no diéramos esta introducción. Es Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Y voy a permitirme dar lectura y voy a hacer énfasis en algunas partes de este relato que a mi parecer, mis hermanos, son dignas de ser resaltadas. Dice así: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite, ¿en qué? En sus corazones. Y luego añade: y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Hermanos, yo cuando hacíamos este abordaje me maravillaba mucho porque comprender ese amor que sobrepuja todo entendimiento es permitirnos darnos cuenta de esa anchura en donde todos tienen entrada, en donde nadie queda excluido. Y hablar de ese amor que sobrepasa todo entendimiento es hablar de la profundidad que hasta lo más bajo del mundo encuentra cabida dentro de él. Y Pablo dice: ese amor sobrepuja todo entendimiento. Y yo estoy de acuerdo con él. Hablar del amor de Jesús es hablar de un amor que nuestra forma de crecimiento, de educación, quizá de educación religiosa, nos limita. Y Pablo dice: por eso el evangelio es locura, es indescifrable. ¿Por qué? Porque cuando uno lo descifra, entonces no puede ser el mismo. Descifrar el evangelio es descifrar a Jesús, y descifrar a Jesús es descifrar al Padre. Entonces, cuando decimos nosotros: ya descifré a Dios, pero no he descifrado a Jesús, nos estamos engañando. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y Él dice: no hay otro atajo, es por medio de mí. Si quieres conocer al Padre, es por medio de mí. Si buscara, hermanos, explicar que dicho amor no es exclusivo del mundo cristiano, sino que es un valor que el Espíritu ha permitido, que, dice Pablo, sea repartido como Él quiere. ¿Y sabe qué es entender eso? Que el Espíritu reparte como Él quiere, hermanos. Si lo alcanzamos a ver, el Espíritu reparte como quiere. No le importa mirar condiciones, no le importa mirar nada. Él reparte como quiere. Y una vez que ha repartido, gracias a Dios, no solamente abraza a los cristianos, sino abraza a todo aquel que se deja abrazar por las buenas obras. Entonces, hermanos, creo que ya con esta introducción usted puede entender el porqué de mi emoción. ¿Por qué? Porque Dios me ha permitido por 13 años ser obrero en esta iglesia y jamás he escuchado un tema así. Jamás he visto una temática que sea tan ambiciosa. Jamás he visto una temática que nos lleve no a poner en tela de juicio, sino a dimensionar desde otra perspectiva a Jesús, aquel que vivió como vivió, para morir como murió y darnos vida eterna. Entonces, hermanos,
aquí es donde puedo empezar a desarrollar mi tema. ¿En qué está basada nuestra fe, hermanos? ¿Está basada en un libro? ¿En una comunidad religiosa? ¿En un grupo de personas? ¿En un ser divino del que mucho se habla, pero que ni la ciencia ni nadie puede explicarnos su naturaleza al 100%? ¿O en Jesús, quien responde a todas las cosas que he mencionado anteriormente? Si decimos que nuestra fe está puesta en el libro, dice Jesús, según lo relatado por Juan en su libro, en el capítulo 5, versos 37 al 39, en el cual voy a dar lectura en la nueva versión de la nueva traducción viviente, dice: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. ¿Cómo? Pero la Escritura dice que Moisés y Abraham lo vieron cara a cara. Jesús dice, nunca lo vieron. Y no tienen su mensaje en el corazón. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Imagínense lo que fue eso para los judíos. ¿Será que por eso lo mataron? Que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Pero qué creen? Las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ¿ustedes qué? Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. En otras palabras, hermanos, Jesucristo le está diciendo a los religiosos de su tiempo: yo someto las Escrituras. Las Escrituras hablan de mí. Yo soy el personaje principal. ¿Y qué crees? Si no me quieres conocer, no puedes acceder al Padre. Dices que sigues las Escrituras porque ellas te revelan al Padre. Estás equivocado. Las Escrituras hablan de mí. Y lo llamativo, hermanos, es que el Señor dice: ustedes, por el afán que tienen de la Escritura, se niegan a venir a mí para recibir vida. Bueno, las Escrituras, es decir, el mensaje que contiene, si no señala a Jesús, ni la vida que se recibe gracias al amor que el Hijo dio en favor nuestro, no es digna de ser predicada. Jesús habla fuertemente y Él dice: esas Escrituras me señalan a mí. Bueno, luego, si nuestra fe está puesta en la familia en Cristo, la iglesia, según el Señor, no es un lugar ni una edificación, sino el conjunto de personas que, unidas por su amor, obran conforme a los valores de salvación. De manera que el lugar en donde se desarrollen esos valores, ahí se encuentra el Señor. En otras palabras, dice un escritor bíblico: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí está el Señor. Después, si nuestra fe está puesta en Dios, el ser que nadie ha podido explicar, ni la fe, ni la ciencia, ni el universo mismo, solamente alguien nos ha podido explicar quién es Dios, y ese es Jesús. Y Jesús nos dice en Mateo 11:27: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. ¿Y qué dice esto, hermanos? Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces, si nosotros estamos en el camino de conocer a Dios, tenemos que pedirle a Cristo que nos los revele. Luego, hermanos, llegamos al punto de que si nuestra fe está puesta en Jesús, ese hombre asombroso que vivió como vivió para obtener una muerte a la medida de su vida, ese hombre que, pudiendo llevar un mensaje hasta cierto punto cómodo, como lo hacía Juan, alejándose de la ciudad, en un lugar lejanísimo a la ciudad, Jesús dice: yo voy a caminar en medio de las gentes. Voy a dar un mensaje poderoso. Y lo voy a hacer como Juan no lo hizo. Juan predica y piensa meterle temor a la población.
arrepiéntanse, porque el que no se arrepiente será cortado como árbol y quemado por nuestro Dios. Jesús lo escucha y Jesús dice, ese no es el evangelio que yo vengo a predicar. Jesús empieza a hablar de misericordia, de amor, de algo que en su tiempo y en su ciudad, bueno, no en su ciudad, en la ciudad santa, ahí no se estaba acostumbrado a hablar. Recordemos que Jesús era Galileo, en el norte. En Jerusalén hablaban de Dios de otra manera. Un hombre que incluso para los más escépticos de creer en Dios, deciden creer en Él, que Él mismo dice que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y que curiosamente, ¿qué creen, hermanos? Aquel que lo recibe a Él es llevado ante la presencia del Padre. Muchos ateos dicen, no, es que yo no tengo nada contra Jesús. Jesús, todo bien. Lo que está mal son los cristianos. Aquellos que abrazan el mensaje de Jesús y que lo abrazan para portarse como Él dice, manifiesten o no nuestra fe, están en la voluntad del Señor. Muchos han escrito sobre Él, pero ¿qué cree? Esas aproximaciones históricas no estamos acostumbrados a estudiarlo. Un historiador del siglo I, Fabio Josefo, escribe sobre Jesús y dice, hubo un Galileo incorruptible que era seguido por multitudes y su nombre era Jesús Galileo. Para los ojos de los demás, lo citaron. Para nosotros, hermanos, es la confirmación de la existencia de Jesucristo. Y solamente esa expresión, hermanos, nos permite saber en quién está puesta nuestra fe. Incorruptible es la palabra que usa Fabio Josefo de Jesús. Y pues bueno, los que estamos interesados en hablar del Dios que venció a la muerte, también tenemos que hablar de la parte ignorada de Jesús. Aquel hombre que venció al mundo y a sus tentaciones para después morir por nosotros, resucitar y darnos vida. Me gustaría, hermanos, que usted pusiera atención en las siguientes citas. La primera, usted reconoce al personaje, ¿verdad? Mahatma Gandhi dice, tengo un gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. El problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir con lo que ustedes enseñan. Primer pensamiento. Segundo pensamiento, Miguel de Unamuno, un gran escritor del siglo XVIII. No puedo creer en una fe que es capaz, que da paz en el pensamiento, pero que los creyentes se empecinan a presentar como una carga para su vida. Tercer pensamiento, José Saramago. Soy un ateo producto del cristianismo. Dice José Saramago en otro de sus pensamientos. Dice, Jesús fue un gran pensador que fue un adelantado a su tiempo. Qué triste que se haya creado una religión en su nombre. Todos los pensadores, hermanos, si se dan cuenta, tienen críticas a la fe. Pero esta crítica, hermanos, es proveniente no de Jesús. Respetan a Jesús. Aceptan el mensaje que Jesús presenta. ¿Qué critican? Al creyente. Y criticar al creyente, hermanos, es seguramente criticar a ese vecino incómodo que tiene una calcomanía en su puerta que dice, no me molestes, yo soy y yo soy un servidor de Cristo. Seguramente ese creyente incómodo es aquel que cuando usted está en algún problema en su trabajo y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un problema, me acerqué a ti porque eres cristiano. Él dice, híjole, es que tengo muy llena la agenda. Quizá cuando tenga tiempo podemos platicar. ¿Dónde está ese amor que se predica? Y es que precisamente lo que esta temática busca resaltar es a Jesús. A Jesús como pocas veces lo hemos visto. Y a Jesús que cumplió su propósito
al haber dicho que desde su pensamiento el mundo, hermanos, sería mejor para todos. Ese mismo hombre que murió y que reina para dar forma a lo que esperamos en el reino que ha de venir, con el rey que vivió para morir, resucitar y reinar por la eternidad. Ese Jesús, hermanos, es el que buscamos presentar con esta temática. El que teniéndolo todo, no escatimó a ser como yo para mostrarme que se puede ser bueno en medio de un mundo de maldad. El que criticó todo lo que se movía en su tiempo, porque aquel que diga que Jesús no fue un revolucionario y que no fue un crítico de su tiempo, no sé a qué Jesús lee. Ese Jesús crítico, hermanos, que criticó todo porque no se parecía a su tiempo para nada al amor que Dios decía que tenían que tener su población. El que vino a decirme que no importa la condición, el credo, la nacionalidad para ser llamado hijo de Dios, sino que el que se ostenta como tal es conocido por sus frutos. Y el que me dice que necesito amar al que veo, al hombre y a la mujer que tengo a mi lado, por más distinto que sea de mí, pues si no lo amo a él o a ella que la veo, soy un hipócrita que dice amar al Padre, pero que solo aparenta dicho amor, pues no ama a sus iguales. Así que bueno, yo creo, hermanos, que a este punto podemos entrar a la cita que mi hermano Urbano leía con anterioridad en el programa. Hechos 17:23, hermanos. Hechos 17:23 se dan un entorno que al menos yo envidio de Pablo, ir caminando por la Grecia en todo su esplendor, ir caminando por esas calles maravillosas, ver el Areópago, ver a los grupos de las diferentes corrientes de pensamiento, dialogar entre ellas. Un Pablo que, si usted se da cuenta en los textos, no era una persona neófita. Dice Hechos que Pablo, al haber aceptado a Jesús, dice: tráiganme mis libros. No sabemos qué libros pidió Pablo, él pidió sus libros. Era una persona culta. Y Pablo camina en Atenas y dice la Escritura en el verso 23: pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un lugar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Estas palabras fueron pronunciadas por Pablo en Atenas después de sorprenderse de la cantidad de dioses que tenían. Platicaba con un hermano esta semana y le platicaba del tema y me decía: seguramente ha de haber visto cultos en cada uno de los altares, ¿no? Se ha de haber sorprendido de la forma en la que se adoraba, se ha de haber sorprendido de la forma en la que ellos expresaban su espiritualidad. Pero el texto que leímos con mi hermano Urbano dice que algo le sorprende a Pablo. Y eso que le sorprende, hermanos, es su religiosidad. Pablo se sorprende de que encuentra una nación religiosa. ¿Pero qué cree? Sobre el final de su discurso, Pablo se deja llevar por su propia religiosidad. Pablo obedece a un impulso y se olvida del lenguaje de amor de Jesús y critica fuertemente con un lenguaje de enjuiciamiento a los atenienses. Si miramos nuestro tiempo, hermanos, hoy las cosas no han cambiado mucho. El mundo, cuando se trata de hablar de religiosidad, sigue siendo muy religioso, como en el ejemplo descrito por Lucas en los Hechos. El problema de esa religiosidad tiene que ver con que en la mayoría de las ocasiones solemos dotarle a todo cuanto existe una connotación religiosa. Como por ejemplo, nuestro tema de estudio de esta tarde, la espiritualidad. Y decidí, hermanos, poner la siguiente definición. La espiritualidad es ese cúmulo de valores positivos que constituye a las personas, que guarda relación con su implementación en las relaciones sociales y que ¿qué? Que no son exclusivas de un grupo religioso. Las personas pueden ser espirituales sin pertenecer a un grupo religioso.
Poniendo un ejemplo práctico, seguramente usted tiene a un amigo escéptico de la fe que le dice: yo no me congrego. Pero usted ve en él valores atractivos, valores como que no es aquel que esquiva entre las calles al menesteroso, sino que intenta, en el sentido de sus posibilidades, ayudarle. Seguramente ve en él una persona que no es prejuiciosa, que se acerca a todos por igual. Es esa persona que quizá, sin necesidad de congregarse un día a la semana, decidió creer en Jesús y abrazar su evangelio. Entonces, hermanos, esta definición que acabamos de leer nos dice que ahí donde existe un amor genuino, y cuando entendemos el amor, es importante citar a Jesús cuando da las características de aquel que debe ser llamado Hijo de Dios. Ahí seguramente, hermanos, existen señales de espiritualidad. La espiritualidad es un estado mental poético en el que la persona, a veces sin saberlo, actúa de una manera positiva entre los demás, que mueve a generar cambios estructurales dentro de su entorno. Y algo importante, hermanos, la espiritualidad no siempre es religiosa, pero ¿qué cree? Siempre es humana. Aquel que es espiritual no piensa egoístamente, no piensa diciendo la salvación es personal, sino piensa diciendo: si yo soy bendecido, los demás también serán bendecidos. Y quise, hermanos, poner ejemplos prácticos para dar este mensaje. Algunos de ustedes identificarán a estos dos personajes históricos. Algunos lo identifican, hermanos. A su derecha se encuentra Malcolm X, un gran pensador americano que promovía el respeto de los derechos de los afroamericanos. Y a su izquierda, el pastor Martin Luther King Jr. ¿Por qué los pongo, hermanos? Martin Luther King, un pastor evangélico que llevó hasta las últimas consecuencias su lucha, que alguna vez le preguntaron: oye, pero si tú tienes tu iglesia, ¿por qué no vas y atiendes a tu iglesia? Y él dijo: es más importante conseguir el derecho para mis hermanos negros. Y a su derecha, Malcolm X, ateo al más no poder. ¿Pero qué cree? Amigos, perseguidores de una misma lucha, el respeto de los derechos de los afroamericanos. Se sentaban a comer juntos, muchas imágenes hay de eso. Yo les puse esta imagen, hermanos, porque ambos, por sus hechos, Jesús dice: por sus frutos los conocerán. Y los dos hermanos dieron frutos de amor. Uno, quizá podríamos catalogarlo como espiritualidad atea, y el otro como una espiritualidad cristiana. Pero ambos sirvieron para generar un cambio en su sociedad. Aquel, hermanos, que no es espiritual, seguramente actuará egoístamente y por beneficio propio. Y se querrá quedar en donde está bien, en donde no pone en peligro su estabilidad. Pero aquel que ha aceptado a Jesús actúa como Zaqueo. La Escritura dice que Zaqueo tuvo una encerrona con Jesús, y que después de esa encerrona, que la Escritura no nos descifra qué hablaron, dice que Zaqueo sale contento y dice: hoy voy a retribuir a la cuarta medida los males que he hecho, porque Cristo ha llegado a mi vida. Aquel que ha aceptado a Jesús acepta las condiciones de ser radical en el cambio de su entorno. Y lo que nos permite entender entonces, hermanos, cuando Jesús dice en Marcos 9, 38, 40, si se puede ubicar ahí, producto de un pensamiento religioso de Juan, el discípulo, que le pide limitar los actos de bondad por parte de Jesús a otras personas. Dice este relato que caminando, Juan y los otros se dan cuenta que hay personas que están haciendo el bien. Y entonces llega Juan y le dice a Jesús:
oye maestro, fíjate que acabamos de ver un grupo de personas que no andan con nosotros, prohíbeles que hagan el bien. Y Jesús le dice en el versículo 40, no los detengas. Cualquiera que hace buenas obras no puede hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Y aquí es donde cobra sentido las buenas críticas de personas ateas o que manifiestan otra manifestación de fe a Jesús, pero con una crítica fuerte a los creyentes, por no proyectar al Dios que entiende la diversidad de una manera superlativa y que hace que seguidores suyos, años después de morir, digan que la fe en Jesús Galileo es locura, porque verdaderamente lo es. Y estamos en el camino de entender esa locura. Si usted me pregunta hoy, yo quiero volverme loco. A mí no me importa lo demás. Yo quiero volverme loco y que me digan, él está haciendo algo que no es conforme a lo que nosotros hacemos, pero está haciendo el bien. Yo quiero ser ese loco. Yo quiero que cuando me vean en la calle y digan, no digan, ahí viene un religioso, sino que digan, ahí viene una buena persona, ahí viene el que ama, ahí viene un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo entender a un hombre que pide amar al enemigo, amar al que no es como yo, al distinto, al que me incomoda, no al que es una copia de mi religiosidad, de mi moralismo y de mi careta social? ¿Cómo entender a ese hombre? ¿Cómo entender a aquel que dice, oíste que fue dicho, mas ahora yo te digo lo contrario? ¿Cómo entender a ese hombre que irrumpe en medio de una reunión del Sanedrín y arrebata un texto bíblico y dice, hoy se ha cumplido frente a ustedes esta escritura? ¿Cómo entender a ese hombre que mira con amor al extranjero, a la mujer, al huérfano y al desamparado? ¿Cómo entender a ese hombre? Y yo quise poner aquí ejemplos bíblicos de manifestaciones de espiritualidad de personas dentro de la Biblia con espiritualidad humana, ajenas a la fe del Dios de los judíos o de Jesús. El primero, la sirofenicia. Mujer que no compartía la fe que Jesús proyectaba, pero que reconocía en él un aura de misericordia y amor, que hace que aún con la humillación de buscarle, obtenga la gracia de Jesús por su nivel de fe que ni aún los hijos de Israel tenían en él. Imagínese qué ha de haber sido para esa mujer que entendía a Dios de otra manera, acercarse y decirle, Rabí, por favor ayúdame. Y recibir una respuesta de Jesús tan que no sabemos cómo interpretar, que le dice, no hagas esto porque no es bueno que recojas las migajas de los hijos. Y que ella inteligentemente responde, Señor, aún los perros se gozan de comer esas migajas. Jesús, yo me imagino que Jesús la ve con ojos de amor y le dice, mujer, nadie me había dicho eso, vete, lo que buscas está hecho. El texto bíblico no nos permite saber si ella se convierte a la fe de Jesús, pero recibe lo que buscaba. Recibe la caricia del Maestro, recibe la caricia del Hijo de Dios. El segundo, hermanos, el buen samaritano. Un relato que Jesús crea, pero que es una crítica a ese sistema religioso tan molesto para Jesús, en que un samaritano despreciado es quien tiene compasión, uno de los valores de la espiritualidad. Imagínese, si nos vamos a la fácil, ser usted de los que está alrededor de las personas y escucha este mensaje y dice, ok, ya entendí, el samaritano puede hacer el bien. Pero imagínese haber sido Juan quien describe este relato y descubrir el mensaje por debajo de las letras. Ni aun el levita, que decía que tenía el conocimiento en su mente y en su corazón, fue capaz de hacer el bien. Y el sacerdote que cuidaba el templo, él tampoco tenía a Dios en su corazón.
lo tenía una persona que no creía en el Dios como los judíos creían, y él sí pudo hacer el bien como Dios quería que se hiciera el bien. Y el último ejemplo que cito, los reyes de Oriente. Personajes que dejan en claro que van a adorar ¿a quién? Al rey de los judíos, no a su rey. Seguramente habían escuchado de la profecía que nacería alguien que sería distinto a los demás y que cambiaría todo el antiguo Oriente Medio, y decidieron reconocerle antes de que mostrara su gloria. Hermanos, este pasaje que no hemos profundizado mucho en él, tiene mucho, hermanos. ¿Qué nos quiere decir este mensaje? Que Jesús, aún naciendo, siendo el Rey de Reyes, ya estaba sometiendo a los reyes humanos. Estos hombres se acercan a él, y seguramente con otra tradición, porque regalan mirra, un regalo que solamente se obsequiaba a las deidades. Ellos le llevan mirra a Jesús, a un pesebre, a un bebé que podría entender ese regalo, un bebé. No lo entendería, pero le llevan mirra, porque él iba a cambiar el mundo. Y este es otro personaje, hermanos, que quise citar, otros personajes que quise citar. Ahora, hermanos, estos son tan solo algunos ejemplos de personajes que desarrollaron una espiritualidad no naciente de la fe que pondera la Escritura. Y más allá que incomodarle a Jesús, parece ser que lo que busca hacer en cada uno de nosotros es que comprendamos que estos ejemplos son dichos por él en un carácter misionológico, es decir, de formación para el creyente. ¿Cuál es la misión, hermanos? Crear discípulos. ¿Usted cree que Jesús nada más ha de haber dicho, ahí voy a citar esto? No, hermanos, todo en los evangelios específicamente tiene un sentido. Y el sentido de esto, hermanos, es decirle al creyente, ¿por qué peleas con los que hacen el bien? Ora por ellos. ¿Por qué juzgas a quien hace el bien? Ora por ellos. ¿Por qué intentas que no hagan el bien como tú lo haces? Ora por ellos. Pide que sigan teniendo el recurso para hacer el bien. No pienses bajo una limitación humana. Y esto, hermanos, es con un fin, para que no se cometa el error de sus antepasados de sentirse exclusivos en el catálogo de manifestaciones de espiritualidad. Pues después de todo, lo que hace especiales a los seguidores de Jesús es que sean movidos por el amor, y aquel que se deje llevar por dicho amor está en Jesús y por ende en la voluntad del Padre. Hace años platicaba con el hermano Isaías y hablábamos de un texto bíblico que nos causaba locura a los dos. Quiero invitarles, ya lo he citado muchas veces, pero vamos a leerlo hoy también. Amós 9:7, hermanos. Ese pueblo de Israel tan que decía, es mi Dios, no lo cambies, es mi Dios. Solamente Dios se puede entender de mi forma, de cómo yo lo interpreto, de cómo yo lo veo. Y es Amós, hermanos, un profeta que fue disruptivo para su época. Un profeta que es apodado el profeta de la locura, porque era tan impulsivo que iba frente a la puerta del templo y gritaba que no se estaba haciendo la voluntad de Dios. Y que cuando le decían vete de aquí porque te vamos a matar, él regresaba a los 5 minutos a seguir hablando ahí. Que fue golpeado, que fue apedreado, que fue perseguido por ser un loco. Pero era un loco que era movido por la voluntad de Dios. Y dice Amós en el verso 9:7 que le dice Dios lo siguiente: hijos de Israel, ¿no me sois ustedes como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cafor y de Kir a los arameos? 2 pueblos paganos que seguramente alguno de ellos ni creía en Dios, pero Dios dice, ellos también son mi pueblo. Si lo que te hace especial a ti es que dices ser el pueblo santo, estás equivocado, porque yo puedo tener otros pueblos, yo los puedo haber librado a ellos, y ellos ni siquiera se pudieron haber enterado, pero yo hice el bien, y son mi pueblo, y los protejo. ¿Por qué? Porque es lo correcto.
Y hoy en día, cuando traemos esta cita a nuestros tiempos, en donde quizá nos envolvemos en una bandera y decimos, es que mi única forma, la forma correcta de interpretar a Dios es por mi propio camino, estamos tan equivocados que es justo volver a leer esta cita en nuestro tiempo. No te hace especial pensar que eres el pueblo elegido. Lo que te hace especial es que Dios ha decidido que tú seas parte de su pueblo. Dios, hermanos, en su sabiduría, nos mira con ojos de amor. Y eso, hermanos, es el objetivo de este tema. Darnos cuenta que más allá de la forma en la que hemos aprendido a interpretar a Jesús, aquel que dice que no puedes conocer a Dios si no es por medio de Él, es que no importa la forma, hermanos, nosotros creemos que es por medio de Jesús la manera correcta de llegar al Padre. Y está bien. Si hemos conocido a Dios de una manera equivocada anteriormente, tenemos dos oportunidades. Una, seguir quedándonos en esa interpretación, y está bien, porque eso ha hecho que la iglesia cumpla 102 años de existencia. Pero si empezamos a ver, hermanos, que el punto cúspide de nuestra fe es Jesucristo, entonces vamos ganando. ¿Quién de aquí, hermanos, se sabe el fundamento doctrinal? No porque sea importante, no porque sea lo elemental. Algunos en otro tiempo pensaban que saberse 1000 versos bíblicos era lo elemental, y está bien. Yo creo que lo elemental es proyectar la voluntad de Jesús. El primer punto doctrinal que tenemos es la Biblia, ¿no es así? La Biblia por encima de Jesús. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios. El reto es maravilloso. Y a mí, hermanos, créanme, a mí me emociona mucho. Me emociona mucho. Estoy deseoso de conocer al Jesús que caminó en este mundo diciéndome, mírame, sé como yo. Yo vencí al mundo y tú también puedes hacerlo por medio de mí. Aquel que me mira y dice, no busques recetas absurdas, bástate mi gracia. Si recibiste gratuitamente, da gratuitamente. No pidas nada a cambio, porque ni yo pido nada a cambio. Tú da ilimitadamente, porque eso es lo que te estoy pidiendo que des. Pero ojo, el hecho de dar no es dar bajo un contexto, hermanos, que se busque un beneficio personal, porque entonces Jesús dice, ¿en qué se diferencian ustedes a los publicanos y fariseos? ¿En qué son distintos? ¿En llenar sus sinagogas? No, da. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Ay de ustedes que se sientan hasta delante de las sinagogas, que van por las calles presumiendo ser fariseos y que lloran en las esquinas, pero no proyectan amor. Jesús, hermanos, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquel que proyecta ese amor, proyecta el amor del Padre. Conocemos a la perfección al Cristo glorificado que ha de venir, al que vendrá en gloria y majestad, al que hizo milagros, al que reina a la diestra del Padre. ¿Pero qué cree? Es momento de conocer a Jesús Galileo, a Jesús el que caminó, a Jesús al que, pudiendo terminar por la paz todo su conflicto, dijo, es necesario morir por ellos. A Jesús el que le dice a sus discípulos, ¿cómo tú dices que quieres venir en pos de mí? ¿Acaso no sabes que el Hijo del Hombre no tiene dónde recargar su cabeza? A Jesús que estando próximo a morir, dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. A Jesús que estando a la postre de la muerte dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? A Jesús, el que en un diálogo acalorado con sus discípulos, él dice, toda la potestad me es dada. Si se trata de demostrar que yo lo puedo hacer todo, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer frente a ustedes. El tiempo no ha llegado. A Jesús, el que
no tiene ningún bloqueo mental de sentarse con publicanos, con mujeres y con niños. Aquel que ve llegar a los niños y dice: mándalos, ven, que vengan a mí, porque de ellos es el reino. Si nos quedamos únicamente en que el mensaje es para niños, entonces estamos no viendo a profundidad el texto. Jesús, al hablar de los niños, también está hablando de la mujer, de la adúltera y de todos los que eran menospreciados por Israel. Jesús dice: de ellos es el reino. Es momento de conocer al Dios que se hizo hombre, al que se frustró, al que padeció y se alegró de convivir con todos por igual. Si lo comprendemos, mis hermanos, comprenderemos nuestro propósito, no solo como creyentes, sino como humanos en este mundo. En algunas ocasiones, hermanos, cuando solemos decir que como creyentes, existen algunos comentarios que dicen: no, es que aquel que es buen cristiano puede llegar a ser una buena persona o es una buena persona. Bueno, bajo la terminología de cómo estamos acostumbrados, los buenos cristianos no han hecho un cambio en el mundo. Y es momento de que los buenos cristianos empiecen a cambiar el mundo. Jesús, hermanos, Jesús el Hijo de Dios. Jesús el que nos mira con ojos de amor. Jesús el que no puede ser encerrado en un cuadro. Jesús el que es respetado incluso en los que no le aceptan. Jesús el que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Jesús. Entonces, hermanos, el reto es extraordinario. Ese misterio, hermanos, del que habla Pablo, ese misterio del que hablan los discípulos, es importante de empezarlo a descifrar. Y yo me involucro, no me salgo de él. Yo vuelvo a sostener mis palabras, que a mí me encantaría ser reconocido como un loco en la sociedad. Y para cerrar este tema, hermanos, me gustaría hacer un comentario que me hacían en la semana. Me decía un amigo que él tuvo la oportunidad de platicar con una persona que hacía eventos muy reconocida a nivel nacional, y que esos eventos eran con personas muy importantes del medio artístico, y que él le decía: oye, ¿y conoces a los artistas cristianos? No, pues, ¿cómo cuál? Y empezó a nombrarle, ¿no? Tal cantante, tal pastor, tal no sé qué. No lo conozco. ¿Por qué no lo conoces? Porque en el mundo no es nada. El llamado, hermanos, del creyente es no buscar, hermanos, que el reconocimiento sea personal, no buscar que el reconocimiento sea aplaudido, sino que antes del reconocimiento personal, cuando las personas digan: ¿quién es esa persona?, digan: es un hijo de Dios. Es aquel que proyecta los valores de Jesús. No importa si dicen de aquel que dice ser el Mesías, de aquel que es el Mesías, del que ha de venir, del que predicó hace 2000 años. Eso ni a Jesús le importó, hermano. Lo que importa es que las personas aprendan a ver a Jesús como una oportunidad de cambiar su entorno. Si aceptan a Jesús como eso, le aceptarán tarde que temprano en sus corazones. Nadie que ha escuchado hablar de Jesús en esa profundidad le ha negado después. Jesús, hermanos, quiere hacer cambios importantes en el mundo, y esos cambios empiezan por nosotros. Yo, hermanos, yo solamente me preparé con lo que desde que recibí este mensaje, yo le pedí al Señor y le decía: Padre, no quiero exponer un mensaje que la iglesia haya escuchado. ¿Por qué? Porque ni a mí me gustaría escuchar ese mensaje de aquel lado. Me gustaría quiero dar un mensaje que tu iglesia, ya sea porque le gustó el mensaje, o si me quieren criticar, Señor, que ellos se lo lleven a su casa, que lo mediten, que digan: ¿por qué Esteban dijo eso? ¿Por qué dijo las cosas como no estamos acostumbrados? Se equivocó, y que dentro de 8 días me digan: oye, te equivocaste, pero que hayan estudiado y que platiquemos juntos sobre lo que se habló hoy. Porque aquí, hermanos, en este lugar se predica a Jesús.
a Jesús, el que cambió las eras, a Jesús, el que cambió su tiempo, y a Jesús, que ha de venir y reinar con su pueblo. Que Dios permita, hermanos, que seamos llamados a formar parte de esa manada pequeña. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.